Compañeras, compañeros, ciudadanos todos, hoy iniciamos a nivel nacional la promotora por la suspensión de la deuda pública, una campaña para que los mandantes constitucionales llamen a la actual administración a suspender el pago de la deuda pública. Ha sido monstruosa la forma en que se ha saqueado a nuestra sociedad. Desde hace 2 años, hombres y mujeres, iniciamos un proceso de organización para contribuir de manera importante a avanzar en el proceso de transformación en este país, y para lograrlo se requieren los recursos que le han saqueado a nuestra nación. Por eso, 23 estados de la República se han incorporado a este proceso y a partir de esta fecha van a iniciar los trabajos de recabación de firmas. Todos los ciudadanos que aquí circulan, les informamos que deben 100,000 pesos cada uno, 100,000 pesos que nunca les entregaron, 100,000 pesos que vamos a estar pagando, y que crece y crece la deuda de los ciudadanos, y para desgracia no están debidamente informados porque no los han informado, y esa es una de las tareas centrales que la promotora nacional por la suspensión de la deuda pública se está planteando. Agradeciendo la presencia de los medios de comunicación, vamos a iniciar. Les reconocemos su paciencia y vamos a darle la palabra a las compañeras y compañeros que les informarán con precisión, con detalle, lo que está ocurriendo en torno a esta deuda pública de los mexicanos. Va a hacer uso de la palabra por la promotora para hablar de los objetivos el compañero Benito Mirón, al que le damos el micrófono. Gracias, buenos días a todas, a todos. Primero una disculpa por el retraso, pero bueno, ya estamos aquí. Queremos informarles efectivamente el trabajo que estamos haciendo como promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. Esta promotora se constituye en septiembre del 2020 en la Ciudad de México, conformada por una serie de organizaciones y dirigentes de diferentes sectores, campesinos, sindical, social, amas de casa, etcétera. Muy plural la conformación de la promotora. Empezamos a difundir este asunto de la deuda pública. ¿Qué cosa es la deuda pública? Nosotros consideramos que es el tema de temas. La deuda pública se relaciona con todo. Simple y sencillamente diciendo que el principal rubro de salida del presupuesto para este año es el pago de los intereses y el servicio de la deuda. No de la deuda, no se puede abonar ni un centavo a la deuda, es al servicio a los intereses de la deuda. Es una barbaridad, es el doble o más del doble de todos los programas sociales del gobierno. Efectivamente, para este año anda alrededor de 900,000 millones de pesos. Bueno, pues la promotora se propuso informar a la gente, informar al pueblo. Hemos hecho diferentes actividades, diferentes foros, hemos estado hablando con autoridades diversas, con eventos en la Cámara de Diputados, afuera y adentro de la Cámara de Diputados, con una comisión amplia de senadores también,
hemos acudido al Congreso Federal, a los congresos locales, en este trabajo que estamos realizando. Se ha entregado documentación al presidente de la República. Él tiene conocimiento de este asunto. Se le entregó una carta donde se explica las razones y motivos de lo que es la promotora por la suspensión del pago de la deuda. Se acaba de entregar también hace unos 10 días un oficio al secretario de Gobernación y hemos tenido ya pláticas con gobierno, no directamente con el presidente, que no hemos logrado la audiencia, que vamos a seguir insistiendo. Pero también la promotora ha hecho un trabajo de carácter internacional. Hace unas pocas semanas logramos la visita de uno de los más reconocidos internacionalistas, el economista belga Eric Pusot, que ha intervenido en la renegociación de deudas en algunos países del mundo, particularmente en Ecuador. Él tiene relaciones en Venezuela, las tuvo con Hugo Chávez, etcétera, y es lo que se ha propuesto él. Y existe un comité internacional por la cancelación de las deudas odiosas, dicen ellos, y las deudas públicas de los países, sobre todo de los países subdesarrollados. Estuvo aquí en México, tuvimos una serie amplia de entrevistas y de foros, visitamos varios estados donde él impartió conferencias y estamos empeñados en eso. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la promotora? Decirle al pueblo de México: 900,000 millones de pesos para este año para pagar los intereses a los agiotistas nacionales e internacionales. Eso no es justo, no es correcto. Está muy bien, hay programas sociales muy importantes que el presidente ha impulsado y se apoya a la gente, pero esos programas sociales, insisto, son la mitad de lo que se nos va de dinero para pagarle a los agiotistas internacionales. Objetivo central de la promotora, y hoy iniciamos este proceso, una recolección de firmas. Queremos millones de firmas. Vamos a ir a todos los países. El día de hoy, simultáneamente, se está dando conferencias en algunos estados, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, etcétera, y vamos a seguir visitando los diferentes estados. Vamos a iniciar una campaña de firmas, ya los compañeros explicarán en qué consiste exactamente esto, para darle a conocer a la gente de qué se trata. Ahora bien, queremos ser claros, esto no va en contra de los programas que está impulsando el presidente de la República, pero sí decimos una cosa: el pueblo tiene que apoyar para que la 4T pueda avanzar y pueda ir más allá. Si no, la 4T se nos queda a mitad del camino. No va a ser lo que se necesita hacer. Se dieron unos pasos importantes, hay importantes programas sociales, pero no hay importantes programas productivos al campo, a los trabajadores, etcétera. Y el dinero, ¿de dónde sale? De ahí puede salir, de una renegociación y una suspensión del pago de la deuda pública. Esto es muy necesario y queremos dejarlo muy claro. Queremos apoyar las políticas de avanzada del presidente de la República y queremos decirle: aquí está el pueblo apoyándote para que solicites o exijas la cancelación, la renegociación o la moratoria mínimo por 2 años de esta deuda, para que tengamos cerca de 2 billones de pesos que se puedan ir a los proyectos productivos. El presidente de la República, y estamos de acuerdo con él, ha dicho que solo tiene un amo y que solo obedece a un amo, y ese amo es el pueblo. Pues queremos millones de firmas para decirle al presidente: oiga, hasta hoy el pueblo no había ordenado nada, pero aquí está el amo, ahora sí viene a ordenar. Y queremos juntar muchísimas firmas. Estamos haciendo la invitación amplia para que nos unamos a esto, apoyemos esa posición y logremos una verdadera renegociación que se refleje en un mayor desarrollo económico ante la crisis que hoy vive el mundo y que hoy vive nuestro país. Muchas gracias. Gracias, compañero Benito. Para exponer los términos de la petición ciudadana que circulará por todo el territorio nacional y también, hay que decirlo, por las redes sociales, la población va a tener acceso
a esta petición para que la firme y hagamos llegar a la Presidencia de la República el mandato ciudadano. Vamos a pedirle a la compañera Tania Sánchez, a la compañera Tania Casas y a Clara Estela Fuentes López que nos hablen, que nos expliquen acerca de la petición. Adelante, compañeras. Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Básicamente lo que es la petición ciudadana que estamos exponiendo es que la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública busca que todas las mexicanas y los mexicanos tengamos una vida digna e igualitaria para todas las personas en México, y para ello los exhortamos a suscribir esta petición ciudadana. Los ciudadanos como mandantes y considerando el derecho de petición consagrado en los artículos 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigimos 4 puntos importantes. El primero, que el gobierno federal suspenda el pago del servicio de la deuda pública por lo menos 2 años para reestructurarla y para implementar un programa emergente que nos saque de esta crisis económica en la que nos encontramos. ¡Que paguen la deuda a los pirinches! Así es. El segundo punto es que el gobierno federal decrete la creación de una comisión auditora ciudadana para saber en qué se usaron los créditos contraídos y permita averiguar qué deudas son ilegítimas e inmorales. El tercer punto, que el gobierno federal cancele de inmediato la deuda del FOBAPROA y PAF por ser ilegítima y un robo descarado. Finalmente, que los recursos ahorrados con la suspensión y la cancelación de la deuda o del servicio de la deuda se apliquen a la creación de fuentes de empleo permanentes, a la atención integral de la infancia y adolescencia, a la salud, a la educación, al abasto seguro del agua, a la electricidad y gas para los hogares, a la producción de alimentos y a los programas de apoyo al campo y a las mujeres y pueblos originarios. Buen día. La crisis económica capitalista y el neoliberalismo, aunados a la pandemia, han dañado a México y causado que el gobierno no cuente con recursos suficientes para la atención infantil integral, salud, educación, cultura, ciencia, seguridad, alimentación, inversión pública para generar empleos, apoyo al campo, protección del medio ambiente, eliminación de la pobreza, etc. Un favor determinante de las carencias que vivimos en México es la enorme deuda pública heredada de los gobiernos anteriores, que supera actualmente los 13 millones de pesos, casi el doble del presupuesto público para el año 2022, cantidad que se incrementará con el alza de tasas de intereses impuestas por la inflación. Debido a esta gran deuda, en 2022, México pagará por servicio de la deuda, intereses y comisiones, más de 869,000 millones de pesos. Y en 2023, el pago será de más de 1 millón de millones de pesos. Estas enormes cantidades superan por mucho el monto de todos los actuales programas sociales y prioritarios del gobierno y los presupuestos para salud y educación, sangrando las ya de por sí débiles finanzas nacionales. La deuda original del FOBAPROA y PAF fue de 552,000 millones de pesos y en la actualidad es de más de 1 millón de millones de pesos, cuando se han cubierto solo de intereses 1,500,000 millones de pesos, es decir, casi 3 veces el capital, y esta deuda solo sirvió a los intereses y dueños de los bancos que vendió el gobierno y quebraron por malos manejos. El resto de la deuda pública, federal y estatal también debe auditarse y se descubrirá
que es ilegítima y que por tanto no debiera pagarse. En cambio, se acumulan y se concentran las inmensas ganancias de los bancos multinacionales y nacionales privados en detrimento de la economía popular, que requiere de crédito para sobrevivir y emprender micro, pequeños y medianos negocios. Promotora nacional por la suspensión del pago por la deuda pública, por bien de todos y todos. Suspensión del pago de la deuda pública. Bien, compañeras, vamos a pedirle a la compañera Mónica Soto Elizaga nos explique las ventajas que tendrá la suspensión por 2 años del pago de la deuda. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí para invitar a la ciudadanía en general y a las organizaciones democráticas, progresistas y a todas aquellas de cualquier tipo que antepongan el interés nacional a luchar para lograr una solución a un grave problema que afecta nuestra vida cotidiana, aunque no tengamos conciencia de ello. Ese es la deuda pública. Solucionar este problema es indispensable para hacer frente a los problemas estructurales que 40 años de neoliberalismo y 4 oleadas de pandemia nos han dejado. No podemos dejar de llamar la atención sobre el contexto y sobre hechos objetivos. Más de 40 años sin crecimiento económico real. A esto hay que agregarle lo que provocó el frenón de la economía que causó la pandemia. Y aunque estemos en el rebote, aunque la economía hoy esté creciendo, todavía no llega al nivel que tenía la economía en el año 2018. Entonces necesitamos un programa de emergencia. ¿Con qué financiarlo? Hay 3 argumentos de derecho internacional que aplican perfectamente para respaldar la petición ciudadana. Estado de necesidad, cambio fundamental de circunstancias y causa de fuerza mayor. Por eso planteamos que al menos por 2 años se cancele el pago del servicio de la deuda pública para que se cuente con recursos suficientes para salir del atolladero. Recordemos que la pandemia del año pasado, del siglo pasado, hizo que nuestro país tardara 10 años en restablecerse. ¿Cuántos años vamos a necesitar para salir de esta pandemia? ¿Por qué solo 2 años? Este año, el pago del servicio de la deuda iba a ser de 791,000 millones y Hacienda lo ajustó a 869,000 millones de pesos. Y dense cuenta, solo estamos hablando del servicio, del pago del servicio, de los intereses de la deuda pública. Y se considera que el año que entra, el pago del servicio será de 1 millón de millones de pesos. A la vez proponemos que el gobierno federal, por eso, decrete la creación de una comisión auditora ciudadana que lleve a cabo una auditoría integral de la deuda pública mexicana, externa e interna. La interna es mayor que la externa. La interna está en pesos, pero también está en manos extranjeras. No venimos a discutir si México tiene o no que pagar, con qué pagar. Pues sería un grave error creer que solo en quiebra debería ir a la negociación. Todo lo contrario. Hay un contexto favorable ahora. Nos preguntamos, ¿qué es lo que debe pagar? ¿Estamos pagando deuda ilegal? ¿Estamos pagando deuda ilegítima?
Estamos pagando deuda odiosa, estamos pagando deuda insostenible. No son calificativos que se nos ocurran ahora. Hay doctrina, hay jurisprudencia, hay tratados internacionales y hay principios generales de derecho que nos ofrecen elementos para juzgar una deuda y con base en ello, con esos argumentos, negociar para definir soberana y justamente qué debemos y qué no debemos pagar como nación y en qué condiciones debemos hacerlo. ¿Qué necesitamos revisar? Si la economía ha crecido y la deuda sí. Si la economía no ha crecido y la deuda sí, ¿dónde están los 13 billones de pesos? O sea, más de 13 millones de pesos que son la deuda pública actual. ¿Cómo se creó y aumentó la deuda pública? ¿Cuál fue la forma y las razones por las que fue contratada la deuda? ¿Cuál fue el impacto que las condiciones asociadas a los préstamos tuvieron sobre la economía y la población? Por eso hablamos de la necesidad de una auditoría integral. Por ello proponemos con toda responsabilidad suspender el pago del servicio de la deuda pública. Estamos en una situación extraordinaria que requiere respuestas de altura. Auditar para depurar la deuda, para tener elementos y argumentos para renegociar, para lograr quitas, para lograr buenos plazos, para lograr mejores intereses. Que quede claro, nadie se sienta a negociar si se está pagando puntualmente. Y todo ello, suspender, auditar y renegociar para liberar recursos y fortalecer las finanzas públicas, atender las necesidades urgentes. No estamos en una situación normal. La economía no se repone. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres en estos años de pandemia. Los millones de empleos dignos que se requieren brillan aún por su ausencia. Dinero sí hay, las prioridades deben cambiar. Unámonos todas y todos para impulsar la petición ciudadana. Todos los gobiernos progresistas priorizaron y desendeudaron a México. Este no debe ser la excepción. Por el bien de todas y todos, suspensión del pago de la deuda pública. ¡Suspensión! ¿Por qué solo 2 años? ¡Suspensión! No estamos. Gracias, compañera Mónica. Vamos a pedirle a uno de los asesores más destacados en la promotora, que es uno de los que ha estado nutriendo para que hagamos lo propio con la sociedad sobre la histórica y monstruosa deuda. El compañero Héctor Torres González nos va a dar algunas precisiones de los momentos históricos que tiene que ver con las suspensiones de la deuda en este país y sobre todo para hablarnos acerca del FOBAPROA y PAB. Adelante, Héctor. Buenas tardes, compañeras. ¡Antole con el dedo! ¡Solo 2 años! La deuda pública es una maldición para el pueblo de México. ¿Cómo 2 años? Los gobiernos revolucionarios en México, en la independencia, en la reforma y en la revolución mexicana, suspendieron el pago de la deuda pública. El presidente Lázaro Cárdenas dijo que México va a cumplir el pago de su deuda pública, pero primero debe atender los derechos y reclamos del pueblo mexicano. La historia de México nos revela, pues, que el principal principio en materia de deuda es primero pagar la deuda social
antes que la deuda pública. La promotora por la suspensión del pago de la deuda pública solicita al gobierno federal y al Congreso de la Unión que suspenda, que cancele y que decrete la abolición de la deuda del FOBAPROA, hoy llamada deuda del IPAB. Esta deuda es una deuda ilegítima, ilegal e inmoral. Es una deuda odiosa. El derecho internacional nos dice que una deuda es odiosa y se puede cancelar y abolir cuando se contrata perjudicando los intereses del pueblo, cuando se contrata de manera fraudulenta y cuando se rescata a los grandes empresarios en vez de solucionar las necesidades del pueblo. Eso es lo que caracteriza una deuda odiosa, y los pueblos y países en muchos lugares del mundo la han decretado y han abolido estas deudas. La deuda del FOBAPROA la contrató el gobierno de Zedillo cuando hubo la gran crisis económica en 1994 que heredó el gobierno de Salinas. La deuda del FOBAPROA significó rescatar a empresarios y grandes financieros coludidos con políticos corruptos, rescatar sus dineros a expensas de los dineros públicos. La deuda del FOBAPROA era una deuda privada que se convirtió en deuda pública. Eso es un verdadero crimen. Esa deuda del FOBAPROA es la gran deuda, el gran fraude del siglo. Y hoy es un crimen que permanece impune. Esta deuda en 1995 equivalía a 552,000 millones de pesos. Hoy esta deuda, según cifras de la Secretaría de Hacienda al mes de mayo de este año, asciende a 1 millón de millones de pesos. Es decir, el doble. Por puros intereses de esta deuda hemos pagado en estos 27 años más de lo que vale esa deuda. La hemos pagado y seguimos debiendo el doble. Hay quien sostiene que esta deuda va para largo y que se va a pagar hasta 1970, es decir, hasta el 2070. Es decir, esta deuda va a durar cerca de un siglo. La van a pagar las nuevas generaciones. Y esto es un crimen económico, es un crimen político. México vive hoy una de las peores crisis económicas y sociales. Nunca como hoy la economía no crece. ¿Por qué? Por la pandemia, por una crisis internacional. Vivimos la peor crisis en más de 100 años. Y ante eso, los gobiernos neoliberales endeudaron al país, lo empobrecieron y sobre todo condujeron a una mayor desigualdad. Las finanzas públicas en México están en crisis. El gobierno no tiene dinero para subsanar todos los programas que requiere el pueblo de México. La derecha, por ejemplo, se escandaliza por una refinería que vale 200,000 millones de pesos. La deuda del FOBAPROA equivale a 5 refinerías de 2 bocas. Hay recursos que tiene México para engrandecer a la población y sin embargo se va a las arcas internacionales.
Por eso la promotora plantea suspender el pago de la deuda pública. En particular, suspender de manera inmediata la deuda del FOBAPROA y que se haga una auditoría para que se enjuicie y se castigue a los criminales que endeudaron al país y que se enriquecieron. Es cuanto, compañeros. Como se pueden percatar, en el momento en que se está informando a la sociedad de esta deuda que nunca contrajo el pueblo, la preocupación crece y seguramente sumarán su firma. Aquí tenemos la mesa para todos los ciudadanos que quieran hacerlo. Vamos a pedirle al compañero Camilo Valenzuela que nos detalle cómo podría beneficiar los recursos que se recuperen de la suspensión para el desarrollo de nuestro país. Adelante, Camilo. Compañeras y compañeros, vamos para 2 años que la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública venimos exigiendo que se deje de seguir desangrando los recursos del pueblo que financia los recursos del gobierno, pagando intereses y gastos, que es lo que se llama servicio, de una deuda que no cesa de crecer. Recibimos la deuda del gobierno de Peña Nieto, último gobierno neoliberal, en arriba de 11 millones de pesos. Y actualmente se deben más de 13 millones. Cada año, en el presupuesto de la Federación, se establece una partida para pagar el servicio de la deuda y al mismo tiempo se autoriza adquisición de nueva deuda pública que es casi equivalente a lo que pagamos por intereses y servicios de la deuda. Y eso hace que la deuda no cese de crecer, aunque no se pida prestado. Es una dinámica que el gran capital nos ha impuesto a casi todos los países del mundo para estar desangrando el valor de las y los trabajadores que producen las y los trabajadores y el valor de nuestros recursos naturales. Si ese servicio de la deuda se suspende, podemos, compañeras y compañeros, no solo desarrollar programas sociales para aliviar la pobreza en que viven sectores de nuestra compatriotas. Podríamos reactivar la economía, generar empleo permanente, dignos, bien pagados y reducir el desempleo y el subempleo. Podríamos canalizar recursos a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños productores rurales y pesqueros para reducir la dependencia alimentaria. Hoy México es el principal importador del maíz del mundo. Es realmente catastrófico la situación de dependencia alimentaria en que hemos llegado. Si suspendiéramos el servicio de la deuda pública, pudiéramos acelerar el proceso de transformación de nuestro sistema educativo, invirtiendo en infraestructura educativa, elevando los ingresos de las y los trabajadores de la educación y pudiéramos también invertir en ciencia y tecnología.
para reducir la dependencia neocolonizada a que nos han traído los gobernantes vendepatrias de los últimos 40 años y la presión de los grandes consorcios capitalistas extranjeros y de matriz nacional. Si pudiéramos disponer de esos casi 900,000 millones este año, el millón de millones el año que viene, el 23, y más de 1.000.000 de millones que será el servicio de la deuda si no se modifica esta política entreguista subordinada a la usura del capital financiero, pudiéramos reconstruir el sistema de salud con énfasis en la medicina preventiva, echar a andar un complejo industrial médico donde el grueso de las medicinas necesarias se produzcan en México y no sigamos dándole a ganar a los grandes consorcios farmacéuticos las sumas fabulosas que se embolsan con las tragedias, con las enfermedades, con las pandemias, tanto las sistémicas como la diabetes, rollo neurótico, y el problema de pandemias como la del COVID. Pudiéramos empezar a reconstruir México para que nuestra patria sea México, una patria para todas y para todos, las mexicanas y mexicanos, y nuestra juventud y nuestra niñez puedan vivir mejor de lo que hemos vivido nosotros. Suspensión de la deuda pública, del servicio a la deuda pública ya. Suspensión, suspensión. Gracias, Camilo. Suspensión, suspensión. Vamos en esta etapa, vamos a concluir cuando el compañero Rafael Arellanes Caballero nos explique cómo definimos el proceso de recabación de firmas en todo el territorio nacional. Adelante, compañero. Buenos días a todas y a todos. Gracias a los periodistas y columnistas por acompañarnos y a las organizaciones solidarias con este movimiento. La jornada de lucha por la suspensión del pago de la deuda pública tiene como principal actividad la sensibilización permanente de la población sobre la gravedad de la deuda pública y sus implicaciones actuales y para el futuro. Trabajamos para que se comprenda que innumerables carencias en México obedecen al endeudamiento heredado y aunque ahora se solicitan menores créditos, la obligación de pago persiste y en lugar de reducir la deuda se sigue incrementando. El capital financiero se acumula y concentra día con día debido a la deuda pública y desde luego también a la explotación del trabajo. En cambio, millones de personas permanecen en pobreza y sin expectativas para mejorar sus condiciones de vida. Es por ello por lo que debemos poner un alto. Aspiramos y confiamos en que poco a poco se sumarán millones de mexicanas y de mexicanos a esta petición ciudadana que la autoridad tiene obligación de atender según el artículo 8 de la Constitución y los ciudadanos el derecho de plantear según el artículo 35, fracción sexta de nuestra Constitución. Iniciamos ahora con 3 formas de participación. 1. Estableciendo las mesas en plazas y lugares públicos en los estados, municipios y alcaldías conforme puedan organizarse. Tal es el caso el día de hoy. Esta práctica ya la hemos utilizado como pueblo mexicano en otras épocas de lucha. 2. Con legajos de información y formatos de firmas que se circulan en centros de trabajo, vecindades y diversos sitios para suscribirse. Y 3. Aprovechando la tecnología mediante formulario electrónico que se hace llegar con amistades, compañeros y personas interesadas a través del chat, Facebook, Twitter y correos electrónicos mediante un enlace denominado Petición Ciudadana. Además, realizaremos entregas periódicas a los ejecutivos federal y estatales, al Congreso de la Unión, congresos locales y a los municipios y alcaldías hasta que asuman su responsabilidad.
Convocaremos igualmente a foros y conferencias a lo largo y ancho del país para clarificar, como hoy se hizo, el injusto endeudamiento al que se nos ha sometido como pueblo mexicano y para que quienes tienen la responsabilidad de corregirlo, lo hagan. Si no atienden esta justa petición, ya hemos aprendido a lo largo de la historia que la movilización y organización popular lo logrará. Nos congratulamos hoy con la presencia de representantes de organizaciones solidarias con esta lucha y que además de hoy suscriban la petición. Les haremos llegar los formatos para que promuevan entre sus integrantes la petición ciudadana. Finalmente, esta lucha es enteramente voluntaria y libre y nada que ver con asuntos electorales. Sostenemos que es un justo reclamo popular que debe de atenderse por el bien de todas y por el bien de todos. Triunfaremos. Gracias. Suspensión, 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 suspensión. Bien, vamos a pedirle, como ya lo explicaba el compañero Arellanes, a las organizaciones sociales del campo y de la ciudad que han comprometido con sus agremiados difundir, hacer crecer la presencia de la posibilidad de que firmen los ciudadanos en todo el territorio nacional. Vamos a pedirle al compañero Juan José Gómez de la nueva Central de Trabajadores que nos dé su saludo. Muy buenos días a todas y todos aquí presentes. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, les hacemos llegar un fraternal y combativo saludo. Nosotros compartimos, nos adherimos a esta campaña porque desde hace tiempo venimos acompañando los esfuerzos de esta promotora, porque estamos convencidos de que parar el pago del servicio de la deuda, el pago de los intereses que genera esta deuda que no generamos ni los trabajadores, ni las trabajadoras, ni el pueblo de México, debe ser detenido por congruencia. Porque no es posible que se esté pagando más allá de lo que representa el presupuesto del sector energético nacional. Ese millón de millones que está cerca de alcanzar el pago del servicio de la deuda equivale al presupuesto anual de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Hace unos meses combatíamos contra los conservadores, contra los partidos de oposición y los capitales transnacionales que los patrocinan, el poder aprobar una reforma eléctrica que nos haga recuperar parte de la soberanía que hemos perdido. Fue derrotada esta iniciativa y entonces nos preguntamos cómo vamos a fortalecer un sector estratégico para el desarrollo del país como es el sector energético. Si consideramos la suspensión de ese pago, puede apoyarse incluso para el pago que se requiere fortalecer a CFE en los rubros de generación, de transmisión y de distribución, y todavía sobraría dinero para muchas otras actividades. Como nueva Central de Trabajadores estamos convencidos que tenemos que frenar ese perverso ciclo de dependencia que hay hacia el mandato de estos organismos financieros internacionales. No podemos permitir que eso siga. Y si nuestra lucha es por recuperar la soberanía, tenemos que empezar por esa soberanía financiera y el combate a ese pago de una deuda ilegítima, ilegal, odiosa. Por eso nosotros nos adherimos a esta campaña y estaremos apoyándola desde nuestras bases de trabajadoras y trabajadores a nivel nacional. Muchas gracias y suspensión ya. Suspensión, suspensión, suspensión. Vamos a pedirle a la compañera Yesenia Esquivel Nolasco de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas que nos dé su mensaje. Adelante, compañera. ¿Dónde anda la compañera? No está. Bien, seguramente se incorporará. Vamos a pedirle a la diputada federal Magdalena Núñez Monreal que también se incorpora, se adhiere a esta tarea, que nos dé su participación. Adelante, diputada. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Agradezco a nombre de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo, de nuestro grupo parlamentario en la Cámara Federal, la invitación que se nos hizo para participar en el arranque de esta acción, sin lugar a dudas, trascendente en la vida social, política y económica de nuestro país. Uno de los temas de mayor opacidad que se han dado en regímenes anteriores es, sin lugar a dudas, la contratación, la ejecución, la forma en cómo se ha adquirido la deuda pública y para qué se ha destinado. Debemos recordar que la Constitución Política de nuestro país, en su artículo 72, establece que es facultad del Congreso de la Unión la autorización al Ejecutivo Federal de los montos a contratar de deuda pública, así como ordenar que la misma sea cubierta con cargo al presupuesto de egresos de la Federación. De igual forma, el numeral primero de la fracción octava de este mismo artículo establece que ningún empréstito podrá celebrarse si no es para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento a los ingresos públicos o en términos de la ley en la materia y que se realicen con propósitos de regulación monetaria. Esto significa que la deuda pública tiene un destino específico y que su ejecución debe permitir el autofinanciamiento. Sin embargo, esto que obliga la Constitución no fue respetado. Y tenemos quizá el caso más vergonzante para todos los mexicanos, como fue el caso del Fobaproa y PAP, que es un auténtico monumento a la corrupción, porque autorizó convertir las deudas privadas de los grandes banqueros y sus asociados en deuda pública, un recurso que jamás se destinó para inyectarle desarrollo, tecnología, crecimiento en el campo, mayor infraestructura a la salud, a la educación, sino que sirvió para limpiar los fraudes que se autohicieron los dueños de los bancos y que de manera totalmente ilegal se aprobó en 1997. Ya decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra que se ha pagado 3 veces el monto del crédito que implicó o la deuda que asumimos del Fobaproa y no hemos abonado un peso al capital. Esos sinvergüenzas banqueros han recibido 3 veces la deuda que nos transfirieron de manera ilegal y todavía les debemos el capital completo. Es una necesidad urgente que cuando menos el servicio del Fobaproa se elimine de una vez y para siempre, porque no solamente tuvo un origen ilegal, sino que se ha pagado 3 veces el importe de esa deuda que se nos transfirió de manera ilegal. Sin embargo, es necesario que toda la población estemos informados. Mucha gente no sabe que el servicio de la deuda está en esos niveles porque ha habido una gran complicidad de quienes antes nos gobernaron, porque fueron parte de esos negocios que no iban destinados a fortalecer el desarrollo de las y de los mexicanos, sino que fueron componendas para enriquecerse. Y hoy somos un país donde tenemos muchos que fueron nuestros gobernantes entre la gente más millonaria del mundo. Y eso ya no lo podemos seguir tolerando.
Hoy tenemos una crisis económica extraordinaria, provocada, sí, en gran medida por la pandemia, pero también por esa pandemia que ha sido provocada por los intereses y los negocios de las grandes farmacéuticas transnacionales. Aunado a ello, el cambio climático. Hoy, en mi estado, yo soy zacatecana, solo se ha podido sembrar el 20% del campo por falta de lluvia. Somos el primer productor de frijol. Viene una hambruna, viene una falta de alimentos porque el cambio climático está impactando en la mayoría de la producción de alimentos de nuestro campo, porque la mayoría es temporalero. Estamos a expensas del clima, de la lluvia. Esta suspensión del pago nos debe de servir para inyectarle recursos y tecnificar el campo, para fortalecer y ampliar la cobertura en educación, en salud, en recreación, tener nuevas generaciones plenas, felices, que sea gente que se sienta orgullosa de su país, de México, porque México efectivamente es un país de gran potencial, de gran riqueza, y sin embargo esa gran riqueza se la llevan los usureros de los capitales transnacionales. Yo los invito para que en nuestra calidad de representantes populares, los 500 diputados federales nos sumemos a esta gran cruzada para rescatar la viabilidad económica y el desarrollo de nuestro país. Por el bien de todas y todos los mexicanos, suspensión del servicio de la deuda ya. Muchas gracias. Gracias, compañera. Vamos a pedirle al diputado Max Correa, quien es dirigente nacional de la Max Central Independiente, Central Campesina Cardenista, compañeros. Hay que decir que el diputado es uno de los compañeros más comprometidos, más destacados, porque siendo diputado del Estado de México, impulsó una iniciativa al interior de este Congreso, y así creemos que lo van a seguir haciendo otros diputados en cada uno de sus estados. Adelante, compañero Max. Bien, amigas y amigos, nada más anunciarles que con la representación de la Central Campesina Cardenista, el día de hoy venimos a exponerles a ustedes que asumimos el compromiso de difundir y de sumarnos a esta campaña por la suspensión del pago de la deuda pública, cuando menos en lo que representa el servicio de la misma en 2 años. Nosotros lo valoramos así, y como representante popular en esta legislatura en el Estado de México por el Movimiento de Regeneración Nacional, 1 año del pago de servicio de la deuda pública representa 3 años del presupuesto del Estado de México. 1 año del pago del servicio de la deuda pública representa 3 años del presupuesto que en 2022 el gobierno federal destina al campo mexicano. Por esa razón, desde la Central Campesina Cardenista y en mi carácter de diputado integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México, nos sumamos a esta campaña para promover el no pago de 2 años del servicio de la deuda pública, para que ese recurso quede liberado y se puedan construir infraestructura social y productiva en el campo y la ciudad. Se puedan construir y terminar los hospitales
que no ha construido el PRIAN en el Estado de México, se pueda realizar una inversión importante en infraestructura productiva en el campo, mejorando caminos rurales, mejorando la infraestructura hidroagrícola, apoyando proyectos de inversión productiva en el medio rural, resolviendo los conflictos agrarios en el medio rural y toda la información, toda la inversión productiva en el ámbito social también que se debe hacer. Primero la deuda social y después el pago del servicio de la deuda pública. Esa es nuestra posición. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, compañero Max. Vamos a pedirle al compañero Benito Collantes del Movimiento de Unidad Socialista que nos dé su mensaje y les vamos a pedir a los que se están adhiriendo nos hagan favor de hacer su firma, compañero Max. Adelante, compañero. Muy buenos días, deudoras y deudores de la deuda. Aquí veo algunos millones que andan circulando por concepto de débito de la deuda. Es algo ignominioso para el país que tengamos esta pesada carga y en consecuencia, a raíz de toda la información que han vertido aquí los compañeros, las organizaciones socialistas agrupadas en el Movimiento de Unidad Socialista ratifican su adhesión a la suspensión del pago del servicio. Debo aclarar que el Movimiento de Unidad Socialista está integrado por un conjunto de organizaciones sociales de carácter socialista, comunista y popular, entre ellas el Partido del Trabajo, el Grupo Podemos, la Coordinadora Socialista Revolucionaria, el Movimiento Comunista Mexicano, el MONAE, la Central Campesina y otras más organizaciones que hemos decidido apoyar esta acción que sin duda va a beneficiar al pueblo de México. Sin duda va a acabar de llevarse a cabo con el esfuerzo de todos, con las firmas de todos, con la voluntad del gobierno, llevar a buen puerto y rescatar en parte la maltrecha economía del país que hoy se resiente en todos los hogares a raíz de la inflación, a raíz por muchos factores que ya se han enumerado. No es posible que los mexicanos que están circulando por aquí y los que estamos debamos 100,000 pesos. ¿Cómo es posible que hemos llegado a esos niveles? Y muchos van muy tranquilos, con perdón de todo, no saben que deben, aparte de las tarjetas de crédito por ahí. Entonces, es hora de que enarbolemos y unamos nuestras fuerzas, todas las organizaciones sociales, para llevar adelante la suspensión del pago de la deuda, cuando menos durante 2 años. Suspensión de la deuda ya. Gracias, compañero Benito. Vamos a pedirle a un luchador permanente en las tareas sociales, al compañero Jesús Ramírez Funes, quien dará su adhesión de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UTRES. Adelante, Jesús. La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata se adhiere a esta campaña por la recolección de firmas para la suspensión del pago del servicio de la deuda. Creemos que no solamente en la suspensión vendrá a activar la economía y a darle el alimento que tanto necesita el pueblo, sino lo que creemos en cada una de las viviendas que venimos construyendo
es importante la felicidad, es importante la interioridad, es importante aquellos espacios sagrados que la UPRES y todo el movimiento urbano popular y las iglesias progresistas y la cultura en nuestro país necesitan. El pago de la deuda no solamente es un elemento objetivo, economicista. La suspensión de ese pago vendría a rescatar los elementos morales, los elementos sagrados que el pueblo siempre ha defendido, los valores, porque la deuda, además de ser inmoral, es una idolatría que hacemos del dinero como el Dios único y último. Por eso la suspensión del pago de la deuda vendría a ser el acabar con esa idolatría, el acabar con la inmoralidad, la corrupción. Nosotros nos sumamos en ese sentido a las iglesias progresistas que desde siempre vienen luchando por el rescate de los valores y de los sagrados. ¡Zapata vive! ¡La sigue! Gracias, Jesús. Vamos a pedirle al compañero Sergio Ávila Rojas del Movimiento Ciudadano del Sur que nos hable acerca de su adhesión a este esfuerzo. Buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras. El problema de la deuda es un tema que poco nos interesa, aunque nos debería de interesar demasiado. Hay gente que ve la nota roja, que por la cultura en la que vivimos le interesa si el señor se bañó, si la señora usa zapatos nuevos, si el artista compró un nuevo departamento. Pero el tema de la deuda externa es un tema que genera esclavitud para muchas generaciones, compañeros. Ya no voy a plantear mucho porque ya vamos varios, pero como Movimiento Ciudadano del Sur, sobre todo en la Ciudad de México, nos comprometemos a fortalecer esta campaña de concientización y de firmas voluntarias, conscientes, para pedirle al presidente de la República, a los diputados, a los gobernadores, que hagan suya esta demanda de un grupo muy pequeño hoy. Tenemos que ser realistas, pero que podemos ser representantes de miles de ciudadanos, de jóvenes, de mujeres, de estudiantes que tienen su futuro ya, compañeros, comprometido, y que hay una gran crisis nacional en el tema agropecuario, en el tema alimentario, en el tema de salud, y que no se ve para dónde salir. Si el partido en el gobierno, si otros partidos, si los mandamases de este país, como se dice por ahí, asumen esta iniciativa que viene desde abajo, será sin duda para favorecer a millones de nuestros hijos, de nuestros nietos, que decía hace un rato tienen comprometido su futuro. Saludos a todos los compañeros por esa iniciativa. La gran mayoría ya estamos bastante carcachos, ya hemos dado luchas en otros periodos históricos en este país, y ojalá y los jóvenes asuman esta responsabilidad y los ciudadanos en general. Gracias. Vamos a pedirle a los compañeros de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, a la compañera Tania Casas, que plantee su adhesión a este esfuerzo. Adelante, compañera Tania. ¿Qué tal? Buenos días. A nombre de los compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos y Agua para la Vida, como organización social que lleva tantos años en movimiento, luchando porque el derecho al agua sea garantizado a todas las mexicanas y mexicanos, en este momento suscribimos a favor de la suspensión del pago de la deuda pública
toda vez que estamos en un momento histórico y que es necesario cumplir también con estas necesidades que el pueblo tanto aclama. Gracias, compañera Tania. Vamos a pedirle de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos a la compañera Tania Bonilla que participe. Adelante, compañera. Buenos días. De Alianza de los Trabajadores de la Salud nos unimos a la suspensión del pago del servicio de la deuda pública y asimismo para auditarla y renegociarla, ya que más de los 860,000 millones de pesos que se pagarían este año, lo que es mayor al presupuesto de la salud del 2022, se puede invertir al menos el 20% en la salud de la población mexicana, por lo cual nos adherimos a las firmas de la suspensión por el pago, la suspensión de la deuda. Gracias, compañera Tania. Vamos a pedirle al compañero de Rumbo Proletario, José Ernesto Hernández, que nos plantee su adherencia. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Como dice el camarada Benito Collantes, buenas tardes, deudoras y deudores. El colectivo de reflexión en la acción Rumbo Proletario se adhiere a la campaña para promover la suspensión del pago del servicio de la deuda, porque las deudas que han adquirido los países desde que se independizaron, desde principios del siglo antepasado, 1800, han sido un instrumento neocolonial para someter a los habitantes a la pobreza, a la miseria. Y si recordamos que nuestro general Miguel Hidalgo, nuestro general José María Morelos, Guerrero, Guadalupe Victoria, fueron unos mexicanos que se pronunciaron por suspender el pago de la deuda que había adquirido el virreinato. Pero un traidorzuelo llamado Iturbide adquirió la primera deuda nacional pidiendo 11 millones a Inglaterra. Y Inglaterra, recordemos que le dijo a Iturbide, te prestamos esos 11 millones, pero fíjate que la deuda tiene un precio, fíjate que el dinero se devalúa y fíjate que un montón de cosas financieras ya sofisticadas como las que aplican ahora. Y entonces México adquirió la primera deuda de 11 millones, pero a Iturbide le dijeron, solamente te vamos a dar 6 millones. Y ahí le dieron la primera vez la cara a los mexicanos. Pero bueno, hay muchas historias que contar alrededor de cómo ha ido creciendo esta deuda eterna. La batalla de Puebla fue para defender el principio de no pagar la deuda. La acabamos de conmemorar el 5 de mayo y ese fue el principal motivo. Después vino otro vendepatrias disfrazado de patriota, Porfirio Díaz, a quien vinieron unos financieros y le dijeron, no quiere ser el mejor presidente de México. Y dijo, pues sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues contrata una deuda para que construyas el ferrocarril. Y bueno, la historia de la construcción del ferrocarril también tiene ahí una historia del crecimiento de la deuda. Después también recordemos que nuestro general Lázaro Cárdenas se pronunció por la suspensión del pago de la deuda. Y después, con Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Mateos y todos los que vinieron junto con el neoliberalismo,
pues adquirieron préstamos del exterior para modernizar a México. Y esa modernización pues terminó con los lagos, terminó con los ríos que conocemos existieron en la ciudad y en el Estado de México, y en fin, un Fobaproa anterior al que conocemos con ese nombre, pues lo cometió también López Portillo cuando nacionalizó la banca que ya estaba endeudada. Y bueno, las deudas en México han sido todas ilegítimas y han sometido al pueblo de México a un endeudamiento eterno. Como decían mis compañeros, cada una de nosotros y nosotras tenga un año o acabe de nacer en este momento, o ya tengamos 40, 50, 60, 70 años, todos debemos por igual, en una división equitativa, 100,000 pesos cada una y cada uno. Por eso nos sumamos a la recolección de firmas por la suspensión del pago del servicio de la deuda. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Jorge. Vamos a concluir porque seguramente en todo el territorio se sumarán más y más hombres y mujeres comprometidos con construir realmente una sociedad que nos merecemos más feliz. Y precisamente al compañero Arturo Montesinos de Suma le vamos a pedir que plantee su adherencia a este esfuerzo. Y con esto concluimos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues ya se ha dicho todo. Yo soy Arturo Montesinos, represento a la organización Suma. En nombre y representación de ellos nos adherimos a la campaña de la promotora por la suspensión del pago y de la deuda pública. Muchos de los que somos de una izquierda más radical, pudiéramos decirlo, pues estaríamos por la abolición de la deuda pública, por la abolición también del endeudamiento del Fobaproa. Pero en muchos países se ha presionado y se ha renegociado, ¿sí?, el pago de esas deudas. Por eso decimos sí es posible. En este momento nos adherimos para que desde nuestra organización, que está integrada por organizaciones sociales, por organizaciones civiles y por sindicatos, llevemos los formatos en cada uno de los estados donde tenemos presencia para recabar la firma. Ya aquí se dijo todo, la deuda es impagable, es inmoral, ha endeudado a cada uno de los mexicanos y también a los niños, y es todo lo que me queda decirles. Muchas felicidades a este inicio y hasta la victoria siempre, compañeros. Firma Arturo. Vamos a pedir, dije que era el último de nuestros compañeros que se adhiere, pero está también aquí uno de los compañeros que ha sido constante en esta tarea de construir unidad, al compañero José Jiménez del Frente Popular Francisco Villa, para que haga uso de la palabra y se adhiera a este esfuerzo. Adelante, compañero. Gracias, compañeros, compañeras, compañeros, ciudadanos que pasan por aquí. Muy buen día a todos. Hoy, este momento es importantísimo para la historia del país. Y efectivamente, con la promotora el Frente Popular Francisco Villa, convoca e invita a sumarnos efectivamente a esta acción. Esta acción que pretende liberar recursos en bien del pueblo mexicano. Y una propuesta, compañero, hacemos una propuesta desde este lugar, a la reconstrucción del sistema de salud para la población, a la reconstrucción del sistema y la garantía para la salud a todo el pueblo de México. Con ello, efectivamente, esos recursos tienen que ir a mejorar efectivamente la vida y la calidad de los mexicanos. Pero también con ello, y lo compartimos con el ciudadano a pie, tenemos que hacer un plan
planteamiento muy claro y concreto. Efectivamente, se hace necesaria una moción suspensiva en este proceso de deuda y pago de los intereses. Convocamos a la Cámara de Diputados para que efectivamente asuma esta acción a razón del presupuesto federal, pero también convocamos al mismo Senado porque es un tema y un problema internacional, un tema en el cual afecta a los pueblos de América y en lo cual hoy por hoy se debate en caso Argentina, efectivamente reclamando una situación difícil hacia su pueblo, como hoy también otros países que toman medidas y estratégicas para garantizar el bienestar de sus pueblos. No a la deuda, no al pago. Viva el pueblo mexicano y vayamos firmes a esta acción convocando al pueblo de México. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero. Bien, solo con esto concluimos, pero hay que decir, y con toda precisión, la compañera me llamaba para que informemos a los que están presentes, a los que circulan, que en diferentes estados de la República se están realizando en este momento acciones con estas mismas características. Y queremos pedirle, como se ha dicho aquí, a todos los deudores de este país que se preparen porque deben 100,000 pesos cada uno. Donde hay 5, deben 500,000 pesos y nos los están cobrando sin siquiera avisarnos por las carencias que hoy las familias están enfrentando. A los que estoicamente se mantuvieron aquí les reconocemos su compromiso. No sé si exista alguna ¿de qué? Hay un compañero más del MUS que quiere hacer uso de la palabra y le vamos a pedir que lo haga y que, aunque ya estuvo un compañero de MUS, pero qué bueno, adelante, compañero. Nada más para invitar a toda la ciudadanía a que se rasquen el bolsillo y vean si traen 100,000 pesos. Seguramente que nunca se dieron cuenta, que nunca los tuvieron en su bolsillo, pero que sí están endeudados con estos 100,000 pesos. No les va a quedar otra más que rascarse la cabeza, porque ¿de dónde van a sacar para pagar 100,000 pesos? Y de tanto coraje se van a rascar en otro lado, porque si no nos unimos y firmamos para motivar que se suspenda el pago del servicio de la deuda externa, vamos a seguir cada día con más pobres, con más crimen y con más deseducación en este país. Por eso tenemos que pensar un poquito y en lugar de rascarnos el bolsillo y renegar, murmurar, chismear, mejor venir y firmar para apoyar la suspensión del pago de la deuda eterna. Muchas gracias. Feliz día. Con esta participación concluimos y les informamos que seguiremos planteándonos en todas las plazas públicas. Si es necesario, iremos casa por casa a informarle a la población de su deuda y que solo con un proceso de unificación vamos a lograr incidir para que como mandantes logremos que el presidente, que ha dicho insistentemente que su único patrón es el pueblo, pues actuemos como tal y demandémosle que se suspenda el pago de la deuda pública, cuando menos como se ha enfatizado por 2 años. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su compromiso, por su presencia y porque sabemos que multiplicarán este esfuerzo que hoy iniciamos a nivel nacional. Muchas gracias.